Te voy a decir algo que no vas a querer escuchar. Tú sabes que siempre has tenido el potencial de tenerlo todo. Lo sientes en lo más profundo de tu pecho. En esos momentos de silencio donde la mente no puede mentirse a sí misma. Sabes que podrías lograr mucho más, pero eliges no hacerlo. No porque no puedas, sino porque vives confiado. Vives como si el día que tú quieras pudieras volverte imparable. Como si la vida te estuviera esperando. Inmóvil, quieta, paciente, esperándote a que tomes el valor suficiente para actuar. Pero no es así. Mientras tú pospones tus decisiones, el mundo te está reemplazando. Todos los días nace alguien más joven, más hambriento, más enfocado. Alguien que no duda tanto como tú, que no necesita permiso, que no busca motivación. Mientras tú piensas, él actúa. Mientras tú planificas, él conquista. Y mientras tú te repites que aún tienes tiempo, él ya está ocupando el lugar que te correspondía. Esa es la mentira más grande que te contaron. Te dijeron que tus 20 son para disfrutar, que tus 30 son para construir con calma, que la vida es larga y el éxito llega cuando estás listo. Pero ese consejo no vino de alguien libre. Vino de alguien domesticado, de alguien que ya se rindió, de alguien que no pudo soportar la presión de sus propios sueños y eligió convertir su rendición en sabiduría. Y tú lo escuchaste, y lo creíste. Creíste que el tiempo era infinito, que la oportunidad iba a esperarte, que un día despertarías con motivación, y todo encajaría mágicamente. Pero ese día no existe. Nadie va a venir a salvarte. Nadie te va a dar permiso para empezar. Nadie te va a regalar poder. Porque el poder no se pide, se toma. Y mientras tú sigues dormido, anestesiado, el sistema te devora. No con violencia, sino con distracción. Te han drogado con validación barata, con dopamina digital, con la falsa sensación de avance. Cada vez que abres tu teléfono, una parte de ti se apaga. Cada cuerpo perfecto, cada sonrisa editada, cada historia ajena que consumes, te roba energía, foco y deseo. Te estás desangrando lentamente sin notarlo. Te dicen qué admirar, qué odiar, qué cuerpo tener, qué éxito imitar, qué pensar, qué temer. Y lo peor es que crees que estás eligiendo. Pero no eliges nada, solo reaccionas. Eres un algoritmo humano programado para buscar placer inmediato y evitar incomodidad. Te levantan el ego con frases vacías. Eres joven, disfruta. Ya habrá tiempo para construir. No te tomes la vida tan en serio. Y las crees porque suenan dulces. Pero la verdad no se esconde detrás de lo dulce. La verdad vive en el sabor amargo de la incomodidad. Mira a tu alrededor. Observa a quienes te dieron esos consejos. ¿Están donde tú quieres estar? ¿Son un ejemplo de éxito, de libertad, de poder? ¿O son las mismas personas que trabajan en algo que odian, esperando el fin de semana para sentirse vivos unas horas? Esa es la realidad que evades con frases bonitas. El sistema te quiere dócil, te quiere confiado, te quiere distraído. Porque una mente adormecida no se revela. Y tú, que podrías ser fuego, prefieres mantenerte tibio. No porque no sepas lo que quieres, sino porque temes perder la comodidad de lo mediocre. ¿Sabes qué es lo más triste? Que la mayoría muere así. No porque el mundo los destruyó, sino porque ellos mismos decidieron no luchar. Decidieron seguir el guión. Ir a la escuela, conseguir un trabajo, casarse, pagar deudas y morir con frases como «al menos lo intenté». Pero tú estás aquí, escuchando esto, porque una parte de ti sabe que no naciste para eso. Sabes que hay algo más grande dentro de ti, una voz que no se calla, aunque intentes silenciarla con ruido, con ocio, con distracción. Esa voz no te pide permiso, te exige, te grita en las noches cuando estás solo. Te recuerda que estás desperdiciando tiempo, que cada día que finges calma, estás traicionando tu propósito. Y si eres sincero contigo mismo, sabes que no estás cansado de luchar. Estás cansado de no hacerlo. Estás cansado de ver a otros avanzar mientras tú te repites las mismas excusas. Cansado de ver a los mediocres construir lo que tú imaginaste primero. Cansado de ser espectador de una vida que podrías estar protagonizando. Pero el problema no es que no puedas. El problema es que sigues creyendo que hay tiempo. Esa es la enfermedad. El veneno más dulce del siglo. Te hace creer que puedes dejar las cosas para mañana. Que todavía eres joven. Que habrá una señal.
una oportunidad perfecta, un momento ideal. No la habrá. Cada minuto que pospones pierdes poder. Cada decisión que evitas, alguien más la toma. Cada vez que dudas, el mundo sigue avanzando sin ti, y el tiempo que pierdes no vuelve. No hay motivación que compense el arrepentimiento de no haber hecho lo que podías cuando debías. La vida no espera a los indecisos. La vida premia al que se atreve aunque falle, porque el que actúa gana claridad, pero el que espera solo acumula miedo. Quiero que pienses en esto. Si desaparecieras mañana, ¿podrías decir que diste todo? ¿Que usaste tu potencial completo? ¿O aceptarías que te quedaste observando, creyendo que el futuro era seguro? Si eso te duele, entonces despierta. El dolor que sientes ahora es la prueba de que todavía estás vivo. El veneno del tiempo no ha terminado de matarte. Aún puedes curarte. Y la cura es brutal. Porque curarte significa aceptar que nadie vendrá a ayudarte. Que nadie te debe nada. Que el mundo no te va a dar segundas oportunidades. Que si no tomas el control, serás un número más. Olvidado, reemplazable, invisible. Pero también significa que puedes empezar ahora. Que no necesitas permiso. Que puedes reinventarte hoy. Y que si lo haces, no hay fuerza en este planeta que pueda detenerte. Recuerda esto. El poder no se mendiga. Se reclama. La libertad no se promete. Se toma. La grandeza no se espera. Se construye. Y la manipulación más perfecta del mundo no fue creada por gobiernos ni por redes sociales. La manipulación más perfecta es la que tú mismo te haces cuando te convences de que mañana empezarás. Si llegaste hasta aquí, significa que una parte de ti ya despertó. Esa parte que no quiere más distracciones, que no quiere más excusas, que está harta de escuchar consejos de perdedores. Esa parte que sabe que puede tenerlo todo, pero necesita actuar. Y si decides quedarte, si decides escuchar hasta el final, voy a mostrarte el mapa completo. Te enseñaré cómo piensan los que mandan, cómo manipulan los que dominan, cómo controlan los que no tienen miedo. Pero antes de poder manipular el mundo, tienes que romper la manipulación que llevas dentro. La manipulación no es maldad, es naturaleza. Todo lo vivo manipula para sobrevivir. Los animales cazan con engaño. Las flores atraen con belleza. Las marcas venden con deseo. Las personas aman con miedo a perder. Nada escapa, y tú tampoco. Pero cuando entiendes eso, dejas de ser víctima. Cuando ves el juego completo, puedes elegir cómo jugar. Y ahí empieza el poder real. Así que escucha con atención. Porque a partir de ahora, cada palabra que escuches será un espejo. No para que te veas bonito, sino para que te veas de verdad. Con tus miedos, tus mentiras y tu potencial. Si logras soportar esa imagen sin apartar la mirada, vas a ver la anatomía del poder, el poder real, el que no se grita, el que se siente, el que no necesita validación porque ya se sabe suficiente. Bienvenido a la primera lección. El veneno no está afuera, el veneno está en ti, y el antídoto también. El deseo es la fuerza más poderosa que existe. Nada mueve más al ser humano que el hambre de obtener lo que aún no tiene. Es el origen de cada guerra, cada beso, cada traición y cada imperio. El deseo es fuego. Puede iluminar o puede consumir. Pero el problema no es el deseo. El problema es que no sabes usarlo. Desde niño aprendiste a desear antes que a pensar. Llorabas si alguien te daba lo que querías. Ese fue el primer intercambio de poder de tu vida. No lo sabías, pero manipulabas sin hablar. El deseo era tu lenguaje. Y cuando creciste, el lenguaje cambió. Pero el juego siguió siendo el mismo. Solo cambiaste los juguetes. Ahora no lloras, pero trabajas sin descanso. Compites, presumes, consumes, te comparas, te justificas. Eres el mismo niño, solo que más caro y más confundido. Todo lo que te rodea vive de tu deseo. Las marcas lo estudian, las redes lo moldean, los gobiernos lo usan. Tu deseo es el combustible de un sistema que no quiere que lo controles. Porque si lo hicieras, dejarías de ser útil. El deseo colectivo es la nueva religión. Y tú eres el creyente más fiel, rezando cada día frente a una pantalla. Cada anuncio, cada canción, cada historia en redes, cada cuerpo perfecto que ves, cada frase aspiracional que lees, está diseñada para manipular tu deseo. No quieren que te sientas satisfecho. Quieren que te sientas incompleto porque la incompletitud vende.
El deseo te hace correr detrás de cosas que no necesitas y mientras corres, no cuestionas. No te detienes. No despiertas. La publicidad no vende objetos. Vende identidad. No te dice compra este auto. Te dice, serás respetado si lo tienes. No te dice usa este perfume. Te dice, te van a desear. Y tú obedeces. No porque seas débil, sino porque no te enseñaron a pensar, solo a desear. Pero cuando el deseo no tiene dirección, se vuelve adicción. Te vuelves adicto a las personas, a la aprobación, al placer. Y el adicto nunca es libre. Porque el que necesita obedece. Y el que obedece ya perdió. ¿Cuántas veces dijiste, necesito esto, y al tenerlo, sentiste vacío? ¿Cuántas veces te obsesionaste con alguien, creyendo que era amor, y cuando por fin lo tuviste te diste cuenta de que no era eso? Eso no era deseo. Era dependencia. Era miedo disfrazado de pasión. El deseo, cuando no lo dominas, te convierte en esclavo emocional. Pero cuando lo entiendes, cuando lo controlas, cuando lo canalizas, te vuelve un dios. Los hombres más poderosos no son los que no sienten deseo. Son los que lo usan, los que convierten esa energía en acción, en enfoque, en magnetismo. Los que toman el impulso que podría destruirlos y lo transforman en movimiento. El deseo es como una bestia salvaje. Puedes dejar que te arrastre, o puedes montarla y hacerla correr hacia donde tú decides. Si la ignoras, te muerde. Si la reprimes, se pudre. Pero si la domas, te lleva más lejos que cualquier motivación pasajera. La energía sexual es la manifestación más pura del deseo. No se trata de sexo, se trata de poder, de conexión, de vida. Esa energía no desaparece. Si no la diriges, te dirige. Si no la controlas, te consume. Pero si la tomas y la canalizas hacia tus metas, hacia tu cuerpo, hacia tu propósito, se vuelve fuego interno, se vuelve presencia. Eso que sientes cuando alguien entra a una habitación y sin hablar todos lo miran, eso no es carisma, es deseo controlado, es energía ordenada. Es dominio interno. Mira a la gente que desperdicia esa fuerza. Viven vacíos, siempre buscando llenar un hueco con placer, con validación, con ruido. No saben que su vacío es hambre de dirección. Quieren sentirse vivos, pero no entienden que la vida sin propósito no satisface. Cada vez que cedes ante un impulso, entregas un fragmento de poder. Cada vez que eliges placer inmediato sobre propósito, te robas a ti mismo. No hay castigo mayor que ver pasar los años sabiendo que pudiste más, pero elegiste menos. Y eso es lo que hace el deseo sin control. Te convence de que lo estás disfrutando mientras te roba la libertad. Mira el mundo. Todo gira alrededor del deseo. El dinero, el poder, la belleza, el estatus. Todo es deseo disfrazado de lógica. El dinero no compra cosas, compra atención. El poder no busca justicia, busca sumisión. La belleza no busca amor, busca control. Todo deseo tiene una intención oculta, y cuando la descubres, aprendes a usarla a tu favor. Quien controla el deseo, controla el mundo, porque todos obedecen a su propio deseo. Si logras entenderlo, si logras crear deseo en otros, puedes moverlo sin tocar una palabra. Puedes hacer que te sigan, que te escuchen, que te crean, aunque no entiendan por qué. Eso es poder invisible. Pero antes de crear deseo en otros, tienes que entender el tuyo. ¿Sabes qué te domina? ¿Qué te mueve cuando nadie te ve? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te debilita? Ahí está la respuesta. El punto exacto donde perdiste control, y hasta que no lo enfrentes, seguirás siendo una marioneta del deseo ajeno. El deseo no se elimina, se transforma, se transfigura. Cuando lo haces, deja de ser una cadena y se convierte en motor. Dejas de correr detrás de lo que brilla y empiezas a caminar hacia lo que arde. Dejas de buscar validación y empiezas a construir respeto. Dejas de depender de los demás y empiezas a liderar, imparablemente. La voluntad del poder explico cómo convertir el deseo en presencia. Cómo tomar la energía que te dispersa y usarla para dominar tu entorno. No porque lo necesites, sino porque puedes. Lo dejo en la descripción para quienes decidan ir más profundo. El deseo no es el enemigo. El enemigo es vivir vacío, creyendo que eres libre, mientras obedeces a impulsos que ni siquiera entiendes. Aprende a usar el fuego, o terminarás quemado por él.
Cuando logras canalizar el deseo, descubres que no necesitas perseguir nada. El mundo se dobla ante el que domina su energía, porque quien domina lo que quiere, domina quién es. Y quien domina quién es, ya ganó el juego. El deseo es fuego. Si lo ignoras, te destruye. Si lo entiendes, te construye. Si lo controlas, te convierte en poder. Hay un tipo de poder que no se ve, pero se siente. Un tipo de poder que no necesita ruido, ni testigos, ni explicaciones. Es el poder que se respira cuando alguien entra en silencio y sin decir una palabra, cambia la energía de todo el lugar. Ese es el dominio silencioso. No busca ser reconocido, porque ya se sabe suficiente. No necesita imponerse, porque ya ha conquistado el territorio más difícil que existe, su propia mente. La mayoría de las personas no entiende lo que significa dominarse. Confunden control con represión. Piensan que ser fuerte es no sentir, cuando en realidad es sentirlo todo y, aún así, decidir con claridad. El dominio silencioso no nace de la frialdad, sino de la lucidez. No se trata de matar tus emociones, sino de aprender a escuchar sus raíces sin permitir que te gobiernen. Imagina que estás en medio del caos. Alguien te insulta, te desafía, te provoca. Todo en tu cuerpo quiere reaccionar. Tus manos tiemblan, tu pulso sube. Tu mente se llena de palabras que podrías lanzar como cuchillos. Pero eliges quedarte quieto. No porque tengas miedo, sino porque entiendes que reaccionar es entregar el control. El dominio silencioso es eso. Resistir el impulso de demostrar, porque sabes que quien necesita demostrar, ya perdió. El hombre débil reacciona al instante. El fuerte observa. No se mueve al ritmo del caos. Hace que el caos baile a su ritmo. Es un reflejo entrenado, un músculo mental. Una decisión consciente que se repite hasta convertirse en naturaleza. Cada vez que eliges la calma, fortaleces el músculo del poder. Cada vez que eliges no justificarte, rompes una cadena del ego. Y cada vez que eliges el silencio sobre el ruido, creas un aura que los demás pueden sentir, aunque no la comprendan. Mira cómo se comporta la mayoría. Gritan para ser escuchados, discuten para tener razón, reaccionan para no parecer débiles. Pero no saben que esa urgencia los delata. Cuanto más hablas, más te expones. Cuanto más te defiendes, más muestras tus inseguridades. El dominio silencioso es el arte de no entregarte. Es moverte con una calma que desarma. Porque el que no se altera, ya ganó. Tu energía siempre habla antes que tus palabras. Cuando estás nervioso, tu cuerpo se encoge. Cuando estás en paz, tu presencia se expande. No se trata de cómo te ves, sino de lo que proyectas. La seguridad no se fabrica, se entrena. Se construye en las veces que te traicionas y decides volver a intentarlo. En las veces que pierdes el control y después entiendes por qué. En las veces que el ego te grita, pero eliges escuchar al alma. Eso es dominio. Cierra los ojos por un momento y piensa en alguien que te imponía respeto sin levantar la voz. Tal vez era un profesor, un jefe o un extraño en la calle. No recuerdas sus palabras, pero sí cómo te hizo sentir. Su silencio tenía peso, su mirada tenía dirección. Ese es el lenguaje del dominio. La gente olvida lo que dices, pero nunca olvida cómo los haces sentir. Y quien domina su energía puede moldear el aire a su alrededor. El dominio silencioso no es timidez, es estrategia. No es falta de carácter, es exceso de claridad. Cuando sabes quién eres, no necesitas explicarlo. Cuando entiendes tu valor, no lo defiendes. Y cuando conoces tu propósito, no mendigas atención. Tu presencia se convierte en tu carta de presentación. La gente empieza a notar que no buscas aprobación. Que tus silencios no son pasividad, sino precisión. El silencio bien usado puede manipular el entorno más que cualquier discurso. Un silencio a tiempo puede exponer a un mentiroso, desnudar a un manipulador, desconcertar a un agresor. El que domina el silencio no necesita pelear. Solo espera, porque sabe que la ansiedad del otro hará el trabajo por él. Cuanto más intenten provocarte, más poder les devuelves con tu quietud. El dominio es paciencia convertida en arma. Cada palabra que dices revela algo de ti. Cada explicación muestra un miedo. Cada intento de convencer a los demás es una confesión de inseguridad. Por eso, el verdadero poder está en la contención, en no decir lo que todos dicen, en no caer en el juego del impulso, en elegir el momento exacto donde una sola frase pesa más que 1000 gritos. La calma no es debilidad, es un lenguaje superior. En un mundo donde todos hablan, el que domina el silencio es el único que se escucha. En una época donde todos quieren mostrar poder, el que no necesita demostrar nada se convierte en el centro de atención. No porque lo busque, sino porque la gente, instintivamente, sigue al que tiene control sobre sí mismo.
Imagínate caminando en un lugar lleno de ruido, voces, discusiones, caos. Pero tú avanzas despacio, respirando profundo, con pasos firmes, sin apuro. Todos los demás se mueven rápido, gastan energía, se desgastan. Tú, en cambio, conservas la tuya. Eso es dominio. Es una frecuencia diferente. El que domina no se acelera porque los demás corran. Sabe que el que se apura tropieza. Sabe que el que se desespera revela sus puntos débiles. Sabe que el que se mantiene firme controla el terreno. El dominio silencioso convierte el tiempo en aliado. La mayoría pierde porque no soporta la espera. Quieren resultados inmediatos, respuestas instantáneas, gratificación sin esfuerzo. Pero el que domina sabe que el poder se cocina lento, que las mejores decisiones necesitan silencio, que la claridad llega cuando la mente deja de pelear con la realidad. Controlar tu mente no es eliminar el ruido, es aprender a escucharlo sin dejar que te arrastre. Cada pensamiento que intentas suprimir se vuelve más fuerte. Pero cuando lo observas sin identificarte, pierde su fuerza. Eso es dominio. No resistir sino dirigir. No luchar contra lo que sientes, sino usarlo como brújula. Imagina que tu mente es un océano. La superficie siempre se mueve, las olas golpean, el viento cambia, pero en el fondo hay calma. En el fondo nada se altera. Vivir desde el fondo es el arte del dominio. Dejar que la superficie se mueva sin perder el eje. Y cuando logras eso, nada externo puede romperte. Puedes sentir miedo, pero no te paraliza. Puedes sentir ira, pero no te gobierna. Puedes sentir deseo, pero no te domina. Cuando llegas a ese punto, el mundo empieza a responderte distinto. La gente te observa con curiosidad, porque no entienden por qué no reaccionas como ellos. No entienden cómo puedes mantenerte sereno cuando todo se cae, pero no saben que ya lo superaste en tu mente antes de que ocurriera, que el verdadero control no está en cambiar lo que pasa, sino en cómo lo enfrentas, en imparablemente. La voluntad del poder hablo de esto con detalle. De cómo entrenar la calma hasta convertirla en presencia. De cómo usar el silencio como espejo y el autocontrol como magnetismo. No es una promesa, es una advertencia. Cuando logras dominarte, no hay vuelta atrás. Verás el mundo como es, sin disfraces. Y eso no cualquiera puede soportarlo. La mayoría no quiere ver la verdad, porque la verdad los obliga a cambiar. Prefieren el ruido que los distrae del vacío. Pero el imparable busca el vacío, porque ahí se encuentra a sí mismo. El dominio silencioso te deja desnudo frente a ti. Te quita las excusas, los personajes, los adornos. Te muestra lo que realmente eres cuando ya no tienes nada que demostrar. Y es ahí donde empieza el poder real. No cuando todos te aplauden, sino cuando no necesitas el aplauso. No cuando todos te entienden, sino cuando no te importa si lo hacen. No cuando ganas, sino cuando puedes perder sin desmoronarte. Y cuando alcanzas ese punto, cuando aprendes a mantenerte en silencio incluso frente a tus propios demonios, te das cuenta de que la mayoría de las batallas que librabas eran inútiles. Que no necesitabas demostrar, que no necesitabas convencer, que solo necesitabas estar. El dominio silencioso no te da poder sobre los demás. Te da poder sobre ti, y eso es mucho más peligroso. Porque cuando una persona se pertenece a sí misma, nada ni nadie puede usarla como herramienta. Imagina que estás en una habitación llena de voces. Todos opinan, todos discuten, todos buscan tener la razón. Y tú estás ahí, escuchando, observando. En tu mente hay calma. Entiendes que no tienes que intervenir, que el silencio es más fuerte que cualquier argumento. Lentamente, las voces empiezan a bajar. Los que gritan se cansan, los que quieren atención se frustran. Al final todos terminan mirándote a ti. No porque hablaste, sino porque fuiste el único que no necesitó hacerlo. Eso es dominio. Tu silencio incomoda porque el mundo teme lo que no puede leer. Cuando no reacciones, los demás proyectan sus inseguridades sobre ti. Te llamarán frío, arrogante, distante. Pero en realidad lo que sienten es miedo. Miedo de alguien que no pueden controlar. Miedo de alguien que no entra en su juego emocional. El que domina no necesita convencer. Su sola estabilidad revela la fragilidad de los demás. Piensa en un depredador observando a su presa. No se mueve, no hace ruido. Solo espera. La presa, desesperada, se delata con su propio movimiento. Así funciona el dominio silencioso. No tienes que hacer nada, solo mantenerte inmóvil hasta que el otro se desenmascare. El silencio no es ausencia de acción. Es acción invisible. Es estrategia pura. Dominarte no es no tener emociones, es que las emociones no decidan por ti. No es que no sientas ira, sino que eliges cómo y cuándo usarla. No es que no sientas miedo, sino que lo conviertes en atención. El dominio es alquimia emocional. Transformas la energía bruta en dirección, la tensión en enfoque,
el impulso en propósito. Y cuando logras eso, te vuelves impredecible. El mundo no sabe qué hacer con alguien que no se altera. Porque el control ajeno solo funciona cuando hay reacción. Si no reaccionas, no hay manipulación posible. Por eso el dominio silencioso es la forma más pura de libertad. No significa que no te importen las cosas. Significa que ya no te controlan. Hay una tranquilidad que asusta. Esa que no viene del cansancio, sino de la comprensión. Comprender que nada externo puede quitarte lo que eres. Que las ofensas no te tocan cuando no hay ego que las reciba. Que la validación pierde sentido cuando ya no necesitas aprobación. Esa tranquilidad no es indiferencia, es poder. Es haber llegado a un punto donde tu mente no es un enemigo, sino tu herramienta más precisa. A veces dominarte duele, porque tienes que enfrentarte con lo que realmente eres sin excusas. Tienes que aceptar que el problema nunca fueron los demás, sino tu falta de control. Tienes que mirar de frente tus miedos, tus dependencias, tu necesidad de atención. Pero el dolor que provoca esa verdad es el precio de la libertad. Si lo soportas, si lo entiendes, si lo atraviesas, nada volverá a tener poder sobre ti. Dominarte no significa renunciar a sentir. Significa sentir sin perderte. Significa que puedes llorar sin colapsar. Que puedes amar sin depender. Que puedes ganar sin volverte arrogante. Significa que el equilibrio se convierte en tu centro. Y desde ese centro, puedes mover todo lo que te rodea. Porque la energía más fuerte no es la que empuja, es la que atrae. El que domina su frecuencia no tiene que forzar nada. Su sola presencia alinea. La gente confía en quien transmite estabilidad, y el dominio silencioso genera eso. Confianza. El dominio es invisible, pero irresistible. Deja de creer que necesitas demostrar poder. No necesitas levantar la voz, ni ganar todas las discusiones, ni mostrar resultados inmediatos. Solo necesitas mantener tu eje. La gente no recuerda lo que hiciste cuando gritabas. Recuerda cómo los hiciste sentir cuando estabas en calma. Cada vez que eliges el silencio sobre la reacción, elevas tu nivel de poder. Cada vez que eliges esperar en lugar de atacar, amplías tu control. Cada vez que eliges observar en lugar de opinar, creas espacio para entender lo que otros no ven. Eso es dominio. Imagina que tu vida es un tablero. La mayoría mueve las piezas por impulso, sin estrategia. Tú observas, dejas que los demás jueguen rápido, que se equivoquen, que se cansen. Cuando llega tu turno, haces un solo movimiento, preciso, y el juego cambia. No porque hayas hecho más, sino porque hiciste lo necesario. Esa es la diferencia entre el ruido y la dirección. El dominio silencioso es una práctica diaria. Se construye cada vez que la mente grita, y tú eliges escuchar sin obedecer. Se fortalece cuando el ego quiere hablar y tú decides callar. Se afina cuando el cuerpo pide reacción y tú eliges acción consciente. Es un entrenamiento invisible, pero sus resultados se sienten. Y un día, sin darte cuenta, te das cuenta. Notas que ya no te afecta lo que antes te rompía, que ya no necesitas explicarte, que el juicio de los demás suena como un eco lejano, que el silencio, ese mismo silencio que antes te pesaba, ahora es tu casa. En Imparablemente, la voluntad del poder lo explico con profundidad. Cómo entrenar la mente para que el silencio se convierta en un arma, no en un castigo. Cómo usar la calma como presencia. Cómo dominar el espacio sin moverte. Lo dejo en la descripción, para los que estén listos. Porque dominarte no te hace superior, te hace libre. Y cuando alcanzas esa libertad, algo se rompe dentro de ti. La necesidad de probarte. Ya no quieres convencer. Ya no necesitas competir. Solo existes con propósito. Y esa existencia pesa más que cualquier discurso. El dominio silencioso no es el final del camino. Es el punto donde empiezas a crear desde la claridad. Donde dejas de ser parte del ruido y te conviertes en el que lo observa todo desde arriba. Y cuando llegas ahí, el mundo cambia de velocidad. Ya no vives corriendo detrás del tiempo. El tiempo empieza a seguirte a ti. Ese es el verdadero poder. No el de los gritos, sino el del silencio que gobierna. No el de la imposición, sino el de la presencia que todo lo ordena. No el del miedo, sino el del control absoluto sobre uno mismo. Y cuando entiendes esto, cuando lo practicas, ya no hay vuelta atrás. Vivimos en una prisión invisible. No hay muros, no hay cadenas, no hay guardianes. Pero está ahí, presente, envolviéndote cada segundo. Es un sistema que no necesita castigarte porque ya te entrenó para castigarte solo. Se llama manipulación social, y es tan perfecta que la confundes con libertad. Desde que naciste, el sistema te enseñó qué es correcto, qué es éxito, qué es amor, qué es felicidad. No lo cuestionaste porque lo aprendiste antes de tener conciencia.
Te dieron una historia prehecha, un molde, una ruta. Y cada vez que te apartas de esa ruta, sientes culpa. Pero esa culpa no es tuya. Es una herramienta de control. El sistema no te dice que obedezcas. Te hace creer que eliges. Te da la ilusión de que estás decidiendo, cuando en realidad todo lo que eliges fue previamente diseñado para ti. Lo que ves, lo que deseas, lo que temes, incluso lo que crees que amas. Todo está calibrado para mantenerte dócil, productivo, dependiente. Desde que abres los ojos te bombardean estímulos. Anuncios, canciones, noticias, colores, algoritmos. Cada elemento está calculado para dirigir tu atención, y tu atención es la moneda más valiosa que existe. Donde pones atención, pones energía. Donde pones energía, creas realidad. Y el sistema lo sabe. Por eso compite por tu mirada. No le importa lo que pienses, solo que no dejes de mirar. El control más efectivo no es el que te prohíbe, sino el que te distrae. Y vivimos distraídos, en un ciclo de entretenimiento, comparaciones y falsas metas. Te enseñaron a desear lo que otros tienen y a olvidar lo que tú eres. Te dijeron que eres libre, pero te dieron opciones limitadas. Te enseñaron a pensar, pero no a cuestionar. Te dieron voz, pero te asustaron para que no la usaras. El veneno digital no se ve, pero lo respiras todos los días. Las redes sociales no son espacios de conexión, son laboratorios de comportamiento. Cada like que das, cada segundo que pasas viendo una imagen, es una señal que el sistema usa para moldearte. Te estudian, te clasifican, te predicen, no porque les importes, sino porque eres un dato, un producto, un patrón predecible. Te hicieron adicto a la validación, a sentirte visto. Te enseñaron que si no publicas, no existes, que si no te aprueban, no vales. Y cada vez que el teléfono vibra, tu cerebro libera dopamina. Es la droga más limpia del siglo, y tú la consumes sin darte cuenta. No necesitas dealers, solo wifi. Mira con honestidad. ¿Cuántas veces has abierto una red social sin motivo, solo para calmar una sensación de vacío? ¿Cuántas veces has comparado tu vida con la de otros y has sentido que estás perdiendo? Eso no es casualidad, es diseño. El sistema te mantiene emocionalmente inestable porque la inestabilidad consume. Gasta, compra, busca llenar. Cuanto más vacío te sientes, más fácil eres de controlar. Te enseñaron a confundir placer con propósito. Te hicieron creer que la felicidad es tener más, mostrar más, aparentar más. Pero la felicidad que venden no llena, solo distrae. Te aleja del poder. Porque un hombre feliz no compra. Un hombre enfocado no se manipula. Un hombre libre no se arrodilla ante lo que brilla. La manipulación social no se siente porque está disfrazada de normalidad. La normalidad es la herramienta más peligrosa que existe. La normalidad te dice, así son las cosas. Te anestesia. Te convence de que resistir es inútil. Pero lo normal no es lo correcto. Lo normal es lo que conviene a los que mandan. Te manipulan con miedo y deseo. Dos emociones primitivas. El miedo te hace obedecer. El deseo te hace repetir. Y entre ambas crean una jaula perfecta. Tienes miedo de quedarte atrás. Y deseas lo que todos persiguen. Te conviertes en una pieza reemplazable, que corre, consume, se desgasta y agradece por poder hacerlo. El control moderno no necesita violencia. Necesita aceptación. Que creas que lo que tienes es suficiente libertad. Que pienses que puedes cambiar tu vida dentro de las reglas que ellos te dieron. Pero un hombre realmente libre no juega en un tablero ajeno. Crea el suyo. Piensa en esto. ¿Cuántas de tus metas realmente nacieron de ti? ¿Cuántos de tus sueños son tuyos y cuántos te vendieron? El auto, el cuerpo, el dinero, el amor ideal, la idea del éxito. Todo eso no lo inventaste tú. Te lo implantaron desde niño. Lo ves en series, en anuncios, en canciones. Te educaron para desear lo que beneficia a otros. Te hicieron creer que estás eligiendo, pero solo estás cumpliendo el rol que te asignaron. El sistema no quiere que despiertes, porque si lo haces, dejas de ser útil. Dejas de consumir, dejas de seguir, dejas de obedecer. Despertar no es moda espiritual, es revolución interna. Y la revolución más peligrosa es la que empieza en silencio, cuando alguien decide pensar por sí mismo. Cuando te das cuenta de que no necesitas lo que te vendieron, el sistema pierde poder, porque ya no puede comprarte con miedo ni seducirte con deseo. Empiezas a ver las grietas en el discurso. Empiezas a notar que la mayoría vive dormida, defendiendo una ilusión, y en ese momento, ya no perteneces al rebaño. Te conviertes en alguien que incomoda, porque la gente dormida odia a quien les recuerda que están soñando. La manipulación más grande no es política ni económica, es emocional. Te hicieron creer que sentirte perdido está mal, que estar solo es fracaso, que cuestionar es rebeldía. Pero en realidad la soledad es libertad, y cuestionar es poder.
El verdadero despertar ocurre cuando te das cuenta de que el sistema no te controla porque es fuerte, sino porque tú sigues dándole poder. Lo alimentas con tu atención, con tu tiempo, con tu miedo. Pero puedes quitarle todo eso cuando quieras. Solo tienes que atreverte a mirar sin distracción, a apagar el ruido, a quedarte contigo. Y ahí empieza el miedo real, porque sin distracciones aparece la verdad. La verdad de que no sabes quién eres sin tus máscaras, que no sabes qué quieres sin tus deseos prestados, que no sabes vivir sin las mentiras que te calman. Pero si soportas esa incomodidad, si atraviesas ese vacío, al otro lado está la libertad. En Imparablemente, la voluntad del poder hablo de este proceso, de cómo desintoxicarte mentalmente del veneno social, de cómo romper la dependencia de la validación y reconstruir tu mente desde cero. No es fácil. Es un proceso brutal. Pero cuando lo haces, ves lo que otros no pueden ver. Y cuando ves, ya no puedes volver a dormir. Recuerda esto. La sociedad no está diseñada para tu éxito. Está diseñada para tu obediencia. Todo lo que te rodea te quiere predecible, porque el hombre predecible es manejable. El impredecible es peligroso. Por eso el sistema teme a las mentes libres, porque una sola persona consciente vale más que 1000 obedientes. No te estoy diciendo que destruyas el sistema. Te estoy diciendo que aprendas a jugar con tus propias reglas, que uses las herramientas sin convertirte en una de ellas, que observes el veneno sin beberlo, que aprendas a moverte entre las sombras sin absorber su oscuridad. No necesitas desconectarte del mundo, solo dejar de pertenecerle. Que tu mente esté despierta, aunque el resto duerma. Que tu voz interna sea más fuerte que el ruido externo. Que tu propósito sea tan claro que ninguna distracción pueda arrancártelo. Porque cuando controlas tu atención, controlas tu realidad. Y cuando controlas tu realidad, nadie puede manipularte. El sistema no muere cuando lo destruyes. Muere cuando lo ignoras. Despierta. No para luchar contra ellos, sino para dejar de obedecerles. No para odiar el mundo, sino para verlo con claridad. Porque el que ve domina. Y el que domina crea su propio destino. La psicología oscura no es un truco nuevo. Es el espejo más incómodo de la mente humana. Todos la usamos, todos la sufrimos, pero casi nadie la entiende. Es la ciencia de los impulsos, la anatomía del deseo, el estudio de cómo una palabra, un gesto o un silencio puede alterar el rumbo de una vida. Y si no la conoces, serás víctima de ella. Imagina que la mente humana es un tablero. Cada emoción, una pieza. El miedo, la culpa, el orgullo, la necesidad de pertenecer. El que aprende a ver el tablero puede mover las piezas. El que no, se convierte en una. Desde que naciste te han manipulado. Tus padres lo hicieron para educarte, tus maestros para controlarte, la sociedad para moldearte. No fue maldad, fue programación. Te enseñaron a asociar placer con aprobación, miedo con obediencia, y con el tiempo, esa programación se volvió invisible. La obediencia dejó de doler y empezó a sentirse correcta. Esa es la esencia del control. No imponer, sino convencerte de que la cadena es una pulsera. El manipulador no necesita fuerza. Solo necesita conocer las emociones correctas. La culpa para retenerte, el deseo para distraerte, la validación para hacerte depender. El 90% de las decisiones que tomas no nacen del pensamiento racional, sino de impulsos emocionales que ya fueron sembrados. Y la mente humana ama justificar lo que ya decidió sentir. Primero siente, luego inventa la razón. Por eso la manipulación es tan efectiva. Ataca al sentimiento, no al razonamiento. Un manipulador hábil no discute contigo. Te hace sentir de cierta manera y deja que tú mismo fabriques la excusa que lo favorece. Piensa en las redes sociales. No te venden productos. Te venden emociones disfrazadas de estilo de vida. Te muestran cómo deberías verte, amar, vivir. Y tú comparas. Y cuando comparas pierdes. El algoritmo no quiere que seas feliz. Quiere que sigas mirando. Cada emoción negativa que sientes frente a una pantalla es energía que alimenta el sistema. No te controlan con cadenas. Te controlan con dopamina. El miedo y el deseo son las dos herramientas más antiguas de manipulación. El miedo te hace obedecer. El deseo te hace repetir. Y cuando una mente alterna entre ambas, ya no necesita vigilante. Se autocontrola. Mira a tu alrededor. Todos creen ser libres, pero se comportan igual. Todos persiguen las mismas cosas, repiten los mismos discursos, siguen las mismas tendencias. Eso no es coincidencia. Es ingeniería emocional. La atención es el nuevo campo de batalla. Quien domina tu atención, domina tu mente. Y lo más triste es que tú la entregas voluntariamente. Cada vez que abres una pantalla,
cada vez que cedes ante la urgencia de estar conectado. El mundo te programa para distraerte, porque el hombre distraído no piensa, y el que no piensa, obedece. La psicología oscura comienza cuando decides mirar sin filtros, cuando aceptas que todo, absolutamente todo, busca influirte. Las marcas, la política, los movimientos sociales, los líderes, incluso los que se presentan como antimanipuladores. Todos juegan al mismo juego. La diferencia está en si tú lo ves o no. El poder real no está en huir de la manipulación, sino en entenderla. Porque una vez que la ves, pierde efecto. Cuando conoces los trucos, el hechizo se rompe. El problema es que la mayoría prefiere seguir dormida, porque despertar duele. Duele admitir que tus decisiones no eran tuyas, que tus creencias te las prestaron, que tu personalidad fue diseñada para encajar, no para destacar. Pero ese dolor es el precio de la libertad. El precio de volver a elegir desde cero, de limpiar tu mente de toda programación emocional que no te pertenece. Y cuando lo haces, te vuelves peligroso. No porque manipules, sino porque ya no pueden manipularte. Empiezas a notar los patrones, las frases vacías, los gestos ensayados, las promesas emocionales que antes te compraban. Empiezas a ver la red detrás del discurso, la intención detrás del halago. Y cuando lo ves, ya no reaccionas, solo observas. Y al observar, recuperas poder. La psicología oscura, cuando se entiende, no te convierte en villano, te convierte en consciente. Y la conciencia es el peor enemigo del sistema. En Imparablemente, la voluntad del poder, explico cómo romper esta programación desde dentro. Cómo entrenar la mente para que no reaccione, sino que elija. No porque el mundo cambie, sino porque tú dejas de jugar el papel que te escribieron. No te lo menciono para venderte nada, sino porque sé que algunos ya están listos para hacerlo real. Recuerda esto, la manipulación no termina cuando la reconoces. Termina cuando dejas de necesitar lo que te ofrecían para controlarte. Y ese es el paso que separa al dormido del despierto. Y justo cuando crees haberlo entendido, cuando piensas que ya no pueden usarte, aparece el nivel más profundo. La manipulación interna. Esa voz en tu cabeza que te convence de rendirte, de postergar, de conformarte. La voz que te mantiene cómodo, débil, obediente. Esa será la batalla más difícil. La mayoría de las personas cree que dominar la mente de los demás es el nivel más alto del poder. No entienden que el control externo es el más frágil. Lo puedes perder con una sola palabra, con un error, con un cambio de emoción. Pero el dominio interno, ese no se te escapa. El dominio interno es el único tipo de control que no depende de nadie y es la base de todo lo demás. Quien aprende a dominarse, deja de ser manipulable. Y cuando dejas de ser manipulable, comienzas a influir. No porque lo busques, sino porque tu presencia genera estabilidad en un mundo de mentes rotas. Si has llegado hasta aquí, ya sabes cómo opera la manipulación. Sabes cómo el miedo, la culpa, la validación y el deseo dirigen al rebaño. Pero la pregunta real es, ¿cómo puedes vivir entre todo eso sin caer en el mismo juego? La respuesta es simple, pero brutal. Domínate. La manipulación pierde poder cuando tu mente deja de ser un terreno fértil para la influencia. Si controlas tus emociones, no pueden usar tus emociones contra ti. Si entiendes tu ego, nadie puede tocarlo. Si aprendes a ver el deseo, puedes elegir cuándo actuar y cuándo dejar que el mundo arda solo. Dominarte es convertirte en tu propio experimento. Es mirar tus impulsos sin justificarte. Es reconocer que no eres tan libre como creías y decidir serlo de verdad. Empieza observando tus reacciones. Cada vez que algo te molesta, pregúntate, ¿por qué? Cada vez que sientas la necesidad de tener razón, observa la emoción detrás. Cada vez que busques aprobación, detecta la herida que lo provoca. Ese es el mapa de tu mente. Y no puedes dominar lo que no entiendes. Cuando logras ver tus emociones sin ser arrastrado por ellas, estás en otro nivel. Ya no reaccionas al caos, lo usas. El caos se vuelve información. Y con información, puedes influir sin palabras. La influencia real no está en lo que dices, sino en lo que transmites. Si tu energía proyecta calma, la gente te escucha. Si proyectas dirección, la gente te sigue. Y si proyectas certeza, el mundo se acomoda a tu frecuencia. No intentes controlar a los demás. Haz que quieran seguirte. Y eso no se logra con manipulación, sino con presencia. La manipulación crea obediencia. El dominio crea lealtad. Para dominarte, debes entender 3 principios. El primero, la emoción no es enemiga, es energía. No la reprimas, transfórmala. El enojo puede convertirse en acción, el miedo en enfoque, la tristeza en profundidad.
Todo depende de si lo ves como fuego o como incendio. El segundo, la mente necesita dirección, no distracción. La mayoría pierde la batalla porque su mente no tiene propósito. Deja que cualquier estímulo los mueva. Pero la mente dominada es como un río canalizado. No se detiene, no se desborda. Fluye hacia donde tú decides. El tercero, el silencio es una herramienta, no un refugio. Aprende a usar el silencio como espacio de lectura. El silencio revela, mira a las personas cuando callas. Ahí está su verdad. El que se incomoda con el silencio está dominado por su ruido interno. Y el que domina el silencio, domina la interacción. La psicología oscura no es para manipular al mundo. Es para sobrevivir en él con los ojos abiertos. Porque el conocimiento sin propósito destruye. Y el propósito sin conocimiento es ingenuidad. Necesitas ambos. El poder de influir no se gana fingiendo. Se gana con claridad interna. Si sabes lo que quieres, la gente lo siente. Y si lo que quieres tiene dirección, el mundo empieza a responder. No es magia. Es psicología. El subconsciente humano sigue patrones energéticos. El que tiene certeza genera atracción. El que duda, repele. Y la mayoría duda, no porque no sepa qué quiere, sino porque tiene miedo de reconocerlo. Porque reconocer lo que quieres implica aceptar lo que no eres. Y eso duele. La manipulación que más destruye no es la que viene de afuera. Es la que te haces tú cuando finges que estás bien. Cuando te mientes con metas que no te llenan. Cuando usas la motivación como excusa para no actuar. Eso también es psicología oscura pero aplicada hacia ti. Y si no la enfrentas, ninguna técnica externa te servirá. Cuando logres verte sin máscaras, sin defensa, sin ego. Cuando aceptes lo que realmente eres y aún así decidas construir, entonces sabrás lo que es el poder. No el poder de tener, sino el poder de elegir. De decir no sin miedo, de retirarte sin culpa, de quedarte sin necesitar. En ese punto ya no puedes ser manipulado. Y, paradójicamente, es ahí donde tu influencia se vuelve mayor. Porque la gente siente el peso de quien no necesita nada. El vacío interno genera magnetismo. Tu calma se convierte en un campo gravitatorio. El dominio interno se siente como un orden natural al que otros quieren acercarse. Dominar no es forzar, es atraer sin esfuerzo. Es irradiar dirección sin pedir obediencia. Y eso solo se logra cuando tu mente ya no busca validación. Usa la psicología oscura con propósito. No para dominar a otros, sino para entenderlos. No para quebrar, sino para leer. Porque cuando entiendes las sombras puedes guiar la luz. La ignorancia produce caos. La conciencia produce poder. A veces influir es tan simple como entender que necesita escuchar a alguien para ver lo que no ve. A veces manipular es inevitable, porque toda comunicación influye. La diferencia está en la intención. Si lo haces desde la necesidad, corrompes. Si lo haces desde la claridad, liberas. Ser un imparable no es ser invencible, es ser consciente. Es ver los hilos del teatro y aún así decidir bailar, pero a tu propio ritmo. Es comprender la oscuridad sin enamorarte de ella. La psicología oscura no es mala. Es la parte del alma que sabe cómo funciona el mundo real. Y cuando aprendes a usarla con propósito, dejas de tenerle miedo. En Imparablemente, la voluntad del poder profundizo en esta transformación. En cómo pasar de ser manipulado por tus emociones a convertirlas en herramientas. En cómo transformar la observación en acción. En cómo usar la energía de la sombra para construir tu propio poder. No lo menciono para venderte nada, sino porque si has llegado hasta aquí, ya estás en ese camino. La oscuridad no es tu enemiga, es tu maestra. Solo cuando caminas dentro de ella sin perderte, descubres quién eres realmente. Y ahí, justo ahí, empieza el verdadero dominio. El dominio que no grita. El dominio que no busca. El dominio que no necesita. Solo existe. Y cuando existes desde ahí, cuando ya no eres una marioneta de tus emociones ni del sistema, cuando ya no te manipulan el miedo ni el deseo, cuando puedes mirar al caos sin temblar, entonces has ganado. No sobre los demás, sobre ti. Hay un punto en el que todo colapsa. Tus ideas, tus certezas, tu identidad. Ese momento donde el ruido se apaga y solo queda el eco de tu respiración. Ahí es donde muchos se rinden, pero también donde nacen los que deciden continuar. El renacimiento no empieza con luz. Empieza con silencio. Con ese silencio pesado que te obliga a escuchar lo que tanto has evitado. Durante años viviste huyendo de ti mismo, corriendo detrás de metas que no eran tuyas, de expectativas que te impusieron, de sueños que te vendieron, y ahora en la oscuridad todo eso se desvanece. Te quedas solo con lo esencial, y lo esencial no siempre es bonito, es crudo, honesto, desgarrador. En la oscuridad no hay máscaras,
No hay personajes, no hay espectadores. Solo tú, con tus pensamientos, tus errores y tus miedos. Y aunque al principio parezca una condena, en realidad es una oportunidad, la única que importa. Porque no puedes renacer si no sabes que parte de ti debe morir. La sociedad te enseñó a temerle a la oscuridad, a verla como el fin, como el castigo. Pero la oscuridad no destruye, purifica, te quita lo superficial, lo innecesario, lo que creías que eras pero nunca fuiste. Te deja vacío para que puedas reconstruirte. Y al principio duele. Duele soltar, duele aceptar, duele mirar el reflejo y no reconocerte. Pero justo ahí, en ese dolor, es donde empieza la transformación. Mira hacia atrás. Cada caída que creíste que te rompía, en realidad te estaba moldeando. Cada persona que te falló te enseñó lo que no debes tolerar. Cada pérdida fue un recordatorio brutal de que no puedes depender de nada externo para sentirte completo. Y aunque en su momento lo odiaste, ahora lo entiendes. Todo eso era entrenamiento. El renacimiento no ocurre en templos ni en montañas. Ocurre en el momento exacto en el que eliges no rendirte, cuando te ves al borde, y aún así, das un paso más. Cuando entiendes que el poder no está en no caer, sino en decidir levantarte con una mirada diferente. El precio del poder es la inocencia. Perder la ingenuidad de creer que el mundo es justo, que las cosas pasan solas, que alguien vendrá a salvarte. Nadie vendrá, nunca. Y eso, lejos de ser triste, es liberador. Porque si nadie viene, entonces todo depende de ti. Y si todo depende de ti, ya no hay excusas. Dominarte no se trata de ganar todas las batallas. Se trata de aprender cuándo no vale la pena luchar. La verdadera fuerza no está en resistirlo todo, sino en soltar lo que no puedes controlar. Hay momentos en los que el silencio es la mejor respuesta, la calma la mejor venganza y la indiferencia el mayor poder. Pero el mundo no quiere que pienses así. El mundo te quiere reactivo, emocional, manipulable. Te necesita distraído, comparándote, envidiando, deseando. Porque mientras te enfoques en lo que no tienes, te alejas de lo que sí eres. Y lo que eres asusta. Porque cuando recuerdas quién eres realmente, ya no pueden venderte nada. No pueden dirigir tu atención, no pueden manipularte con miedo. Eres libre. Y la libertad verdadera siempre es temida. La oscuridad no es el enemigo. Es el entrenamiento que forja el carácter. Ahí no hay aplausos ni testigos. Solo disciplina, dolor y propósito. Y aunque duela, la oscuridad te enseña algo que la luz no puede. Que tu poder no viene de lo que ganas, sino de lo que soportas sin perderte. Aprendes a no esperar comprensión. Aprendes a no explicarte. Aprendes a observar el caos sin ser parte de él. Y, poco a poco, algo dentro de ti cambia. La desesperación se convierte en calma. El miedo en claridad. La rabia en enfoque. Es un proceso silencioso, invisible, pero imparable. Cada día que eliges no rendirte, algo en ti renace. No de golpe, sino en pequeños fragmentos. En la decisión de volver a intentarlo. En la serenidad de aceptar lo que no puedes cambiar. En la mirada de alguien que ya estuvo en el infierno y salió caminando. El renacimiento no es una celebración, es una reconstrucción lenta. Es tomar las partes de ti que quedaron rotas y darles un nuevo significado. Es perdonarte. No porque lo merezcas, sino porque necesitas avanzar. Y entender que cada error que cometiste fue una lección, no una condena. Mira tus cicatrices, no las escondas. Cada una de ellas es la prueba de que sobreviviste, de que lo que debía destruirte solo te transformó. Tus heridas no son debilidad, son puertas. Puertas hacia una versión más real, más fuerte, más despierta. Cuando aceptas tu oscuridad, la luz deja de ser una meta y se convierte en consecuencia. Porque la claridad no se busca, se construye dentro del caos. Y cuando logras hacerlo, cuando puedes mirar atrás y agradecer incluso el dolor, entiendes que nada fue en vano. El renacimiento no te convierte en alguien nuevo. Te devuelve a quien siempre fuiste antes de que el mundo te enseñara a temer. Te devuelve la voluntad, esa fuerza que habías olvidado entre las distracciones, las mentiras y los miedos. La misma fuerza que te hace decir, ya no huyo más. En ese instante, tu alma deja de mendigar. Deja de pedir amor, atención, validación. Ya no necesita. Empieza a crear. Y cuando creas desde la oscuridad, nada puede detenerte. Empiezas a notar la diferencia. Ya no reaccionas igual. Las cosas que antes te herían ahora solo te enseñan. La gente que antes te confundía ahora te revela su intención sin que diga una palabra. Tu silencio se vuelve más poderoso que cualquier argumento. Tu calma, más aterradora que cualquier amenaza. Y es ahí cuando comprendes que finalmente dominas tu mundo interior.
te das cuenta de que el verdadero control nunca fue sobre los demás. Siempre fue sobre ti, sobre tu mente, tus impulsos, tu energía. El mundo exterior solo reflejaba el caos que llevabas dentro. Y ahora que ese caos se transformó en dirección, todo lo externo empieza a obedecer. El renacimiento no ocurre una vez, ocurre cada día, en cada decisión que tomas cuando nadie te ve, en cada vez que eliges silencio sobre gritos, acción sobre quejas, propósito sobre distracción. Ser imparable no es ser perfecto, es elegir avanzar incluso cuando el alma tiembla. Y, aún así, no todos lo entenderán. El camino de la oscuridad no está lleno de multitudes, está hecho de soledad y convicción. Habrá quienes te llamen frío, distante, arrogante, pero tú sabrás que esa calma no nació del orgullo, sino del dolor, que esa mirada tranquila no es indiferencia, sino resultado de haber llorado demasiado, y que esa firmeza que proyectas no es máscara, es lo único que quedó cuando todo lo demás se cayó. Cuando caminas por la oscuridad y sobrevives, algo cambia en tu energía. Ya no buscas que te entiendan, buscas comprender, ya no pides que te acompañen. Eliges quién merece quedarse, ya no esperas milagros, te conviertes en uno. Ese es el verdadero poder, no depender de lo que el mundo te da, sino de lo que tú creas en tu silencio. La oscuridad no se vence, se integra. Aprendes a reconocerla, a usarla, a convertirla en fuerza. Y cuando lo haces, nada puede usarla contra ti, porque lo que antes te debilitaba ahora te define. Tus miedos se vuelven brújulas, tus heridas mapas, tus derrotas entrenamiento. Llega un momento en el que te miras al espejo y ya no ves el mismo rostro. No porque cambió tu apariencia, sino porque cambió tu mirada. La mirada de quien ya no necesita demostrar nada. De quien no compite, no mendiga, no reacciona. Solo observa, decide y actúa. Y ese tipo de presencia no se puede fingir. Solo se gana a través del fuego. Cuando te das cuenta de eso, cuando por fin entiendes que todo lo que te destruyó fue parte de tu construcción, aparece una paz extraña. No una paz vacía, sino una paz que tiene peso, raíz, propósito. Una paz que no depende de nada. Esa paz es el premio del que caminó por el infierno y no se quemó. Solo aprendió a manejar el fuego. La oscuridad deja de ser un lugar y se convierte en tu herramienta. Ya no huyes de ella. La invocas cuando la necesitas. Cuando el mundo pierde cabeza, tú respiras. Cuando todo arde, tú observas. Esa estabilidad es tu escudo y tu arma. Porque en un mundo de ruido, la mente que calla tiene el poder. Y ahí es donde por fin entiendes lo que significa ser imparable. Ser imparable no es nunca detenerte, es saber cuándo hacerlo. Ser imparable no es tener todas las respuestas, es estar dispuesto a encontrarlas. Ser imparable no es no sentir miedo, es actuar aunque lo sientas. Ser imparable es convertirte en el tipo de persona que el miedo ya no puede controlar. Nada de lo que perdiste fue un castigo, fue limpieza. Nada de lo que dolió fue inútil, fue instrucción. Y todo lo que creíste que te rompía te estaba preparando para esto. Para renacer. En Imparablemente, la voluntad del poder habló sobre esta fase final del proceso, de cómo convertir tu historia en fuerza, tu soledad en dirección y tu oscuridad en propósito. Lo dejo en la descripción para los que decidan seguir este camino más allá del video, porque esto no termina aquí. Apenas comienza. Has entendido que no necesitas que el mundo sea justo para triunfar, solo necesitas conocerte, porque cuando te conoces, el ruido se apaga. La confusión desaparece y la voluntad toma el mando. La voluntad de seguir, de crear, de dominar tu destino. Y cuando vives con voluntad, ya no te arrastra nada. Ni el miedo, ni la duda, ni el pasado. La oscuridad no te roba la luz, te enseña a fabricarla, a encenderla en el pecho cuando todo afuera parece apagado. Esa es la verdadera victoria, no la que se celebra, sino la que se construye en silencio. Así que levántate. Mírate en el espejo. Recuerda lo que pasaste. Recuerda cada noche en la que pensaste que no podrías más. Estás aquí. Eso es poder. Eso es renacer. No necesitas demostrarlo. Solo vivirlo. Porque los que conocen la oscuridad y eligen la voluntad, ya no pueden ser detenidos. Si quieres ser imparable, descarga el ebook Imparablemente. La voluntad del poder. Se encuentra en la descripción del video. Únete a la comunidad, suscríbete, dale like y síguenos en TikTok y Facebook. Este es solo el inicio. Aquí no viniste a ser bueno, viniste a ser imparable.